Hola, soy Jorge Faral, el encargado de las clases sobre historia de la filosofía para estas convivencias. El objetivo es presentar las principales corrientes de pensamiento que se han dado a lo largo de la historia, de modo de comprender el origen y la evolución de las cuestiones que se plantean, se proponen en el debate cultural actual. Para presentar esas corrientes de pensamiento se ha elaborado un plan de 3 años con 8 clases por año. El año pasado, como recordarán, vimos historia de la filosofía antigua y medieval. Este año veremos filosofía moderna y el año próximo filosofía contemporánea. Pienso que una línea de tiempo puede ayudar a comprender el objetivo y el contenido de este curso. Vamos a verlo. El año pasado comenzamos con una breve introducción a la filosofía, presentando los 3 grandes problemas filosóficos: el problema de la realidad, el problema de la verdad, el problema de la libertad. También los 3 grandes objetos filosóficos de estudio de la filosofía, que son Dios, el mundo, entendido como cosmos, como universo, como naturaleza, y el gran enjambre de entramado de preguntas filosóficas que surgen de esos 3 problemas y esos 3 objetos. Y las disciplinas filosóficas que se ocupan de dar respuesta a esas preguntas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, la metafísica, la lógica, la filosofía del conocimiento, ética, etc. El año pasado nos ocupamos, vamos a agrandar, a dar un zoom a la pantalla para que puedan visualizar mejor. Nos ocupamos de la filosofía antigua y medieval, que corresponden a lo que se ha ido sucediendo a lo largo de la historia desde el siglo VII a.C. Hasta más o menos el siglo XIV y siglo XV. Este año nos vamos a ocupar de la filosofía moderna, que ocupa los siglos XVII y XVIII, con un periodo de transición llamado el Renacimiento, y el próximo año veremos la filosofía contemporánea, que arranca con la época del romanticismo. Estos círculos indican lo que llamo navegaciones filosóficas que acompañan a las respectivas edades históricas, ¿no? Como se puede apreciar, no comienzan ni terminan exactamente como está delimitado por estas líneas verticales. En el año 0, 1600, 1800, estas navegaciones filosóficas, tampoco las edades culturales, históricas, terminan exactamente en un año y comienzan en el siguiente. Pero sí nos sirve para ver que las interdicciones en estas navegaciones filosóficas indican años de cierta confrontación intelectual producida por el encuentro entre un modo de pensar y otro modo de pensar, entre una cultura y otra, una que pierde vigor, otra que surge con nuevas propuestas. Esa es la vida, esa es la historia, ¿no? Y eso es lo que sucede, de un modo simplificado, lo que indican estas 3 palabras debajo de cada gran navegación. Cosmos, Dios, ser humano, que vimos que eran como los 3 grandes objetos de estudio de la filosofía. El objeto prioritario, el objeto de interés prioritario, certezas radicales, los puntos de referencia de la Edad Antigua era el cosmos. En la Edad Media lo fue Dios y en la Edad Moderna pasa a ser el ser humano. Pasa a tomar prioridad la subjetividad individual. El año pasado analizamos estos cambios de paradigmas, en este caso entre la Edad Antigua y la Edad Media, el encuentro entre la civilización y la filosofía grecorromana con la Edad cristiana, con la era cristiana a partir del primer siglo. Algo similar es lo que vamos a ver este año en la transición que se da entre la Edad Media y la Edad Moderna, que lleva por nombre Renacimiento, como indica acá arriba. Estos
dos siglos de transición entre más o menos el siglo XIV, cuando está terminando la Edad Media, y el siglo XVII, que es cuando comienza la Edad Moderna. Los filósofos que vimos el año pasado, dentro de la filosofía antigua y medieval, o sea, de la primera y segunda navegación, son los siguientes. Vamos a agrandar un poquito para que se pueda ver mejor. Dentro de la filosofía antigua tenemos un primer grupo que son los presocráticos, previos a Sócrates, Parménides, Pitágoras, Anaxágoras, Heráclito, Demócrito. No vamos a entrar en detalle ahora. Luego, un segundo grupo que lo conforman Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles. Y luego un tercer grupo, que estoicos, epicúreos y escépticos, que conforman lo que se llama académicamente la escuela helénica, la filosofía helénica, post-aristotélica. Y en la Edad Media vimos, a pesar de que es una edad muy extensa, obviamente el mapa no puede presentarlo de modo proporcional, vimos los dos grandes referentes de la Edad Media, que son San Agustín, en el siglo IV, siglo IV-V, y Santo Tomás en el siglo XIII. Este año veremos los siguientes filósofos: Descartes, Bacon, Leibniz, Kant, Hume, Hegel, Comte. Vamos a aumentar para que lo puedan ver mejor. Corresponden todos a la filosofía moderna y el comienzo de la filosofía contemporánea con Hegel y Comte. ¿Por qué están separados de esta manera? Es que a partir de la filosofía moderna toman forma bien definida y se le pone nombre a dos grandes vertientes, dos grandes posturas o estilos de pensamiento contrapuestos: el racionalismo y el empirismo. Como ya ven, algunos filósofos pertenecen a veces algunos de una manera más radical, otros menos, a una postura como los racionalistas y otros a la postura empirista. Son posturas, como veremos, que indican cómo conocemos la realidad, cómo nos paramos ante la realidad, cómo actuamos ante la realidad. Entre los dos, aunque no podríamos decir que es un promedio, está la postura realista. No nos adelantemos, ya veremos en qué consisten. Y estos estilos de pensamiento ya estaban presentes, como indican esta franja de distinto color, estaban presentes en la antigüedad. Por eso también separábamos a los filósofos en las distintas navegaciones de esa manera, ¿no? Ya estaban incoadas estas posturas, el racionalismo y el empirismo, en la antigüedad. Lo que sucede es que a partir de la Edad Moderna, con estos filósofos, se vuelven teoría. Y vamos a ver cómo más adelante, en la filosofía contemporánea, estas posturas se radicalizan y toman forma de ideologías. De manera que esta línea de tiempo, sobre la que hemos ido trabajando, en lo horizontal presenta la sucesión de navegaciones filosóficas, los cambios de paradigmas, y en lo vertical ese contraste de posturas. Y con esto cerramos la introducción al curso actual y a modo de repaso de lo que vimos el año anterior. Buenos días, mi nombre es Fernando Díaz Gallinal. Como ustedes saben, durante los cursos académicos 2022, 23 y 24, hemos empezado una especie de programa de formación en Historia de la Filosofía. El objetivo es que podamos ver qué elementos que son detectables en la historia de la filosofía subsisten perceptiblemente en la cultura de hoy. Es decir, de qué manera la filosofía nos puede ayudar a entender mejor el mundo en el que vivimos.
Ahora nos toca ver lo que se llama filosofía moderna. Nos ha parecido útil para encuadrar este tema que es muy complejo. Todo en la historia del pensamiento es muy complejo. Pero esto me parece que es particularmente complejo, es decir, la historia de la filosofía moderna. ¿Por qué? En primer lugar, por el término moderno. ¿Qué es moderno? ¿Qué es moderno? Esa es la primera pregunta, porque filosofía nos parece que, después de todo lo que hemos estudiado, nos parece conocer un poquito de qué se trata. Pero, ¿qué es específicamente moderno? ¿A qué nos referimos cuando decimos de algo que es moderno? Bueno, cuando yo era chico, moderno era el adjetivo que estaba así, como súper de moda. Ser moderno era, era lo que convenía para ser socialmente aceptado. Moderno es algo que precisamente tiene un primer significado que podemos identificar con el término nuevo, lo nuevo. En realidad, la palabra moderno es un adjetivo, no tiene, lo he rastreado un poquito en algunos diccionarios etimológicos, y no tiene registro antes del siglo XV. Eso quiere decir que es un término, propiamente moderno, porque la Edad Moderna empieza más o menos en esa época, ¿verdad? En el siglo XV. Y es curioso cómo es una palabra inventada en el siglo XV. ¿De dónde viene la palabra moderno? Pero viene de un adverbio latino, que es la palabra modo. Modo significa, por lo que he visto, lo que acaba de suceder, lo inmediato, lo que o es presente en estos momentos o acaba justamente de suceder. Moderno es, por tanto, un adjetivo que indica, por así decirlo, la presenteidad, la condición presente de aquello de lo que hablamos. Esto es curioso y lo primero que tenemos que decir es que las cosas pasan de moda, también lo moderno, porque moderno es algo que se refiere ya en la historia de la filosofía a algo que ya no es presente, desde la perspectiva en la que nosotros estamos. La filosofía moderna terminó hace 2 siglos, dentro de las clasificaciones que suelen utilizarse. Pero bueno, sí sirve, vale, para nuestro conocimiento general, el conocer que este término moderno hace una referencia a lo presente. Cuando yo digo filosofía antigua, digo, uy, es algo que sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Anda a saber quién va a entender a Platón y Aristóteles. En cambio, cuando yo digo esto es algo moderno, mi mente dice, bueno, esto es algo que está pasando aquí, yo lo puedo entender. Tiene, por tanto, el adjetivo moderno tiene esa ventaja competitiva respecto a lo pasado y a lo futuro, que evidentemente no sabemos si llegará. Una vez que hemos hablado del adjetivo moderno, vamos a ver ahora qué es la edad moderna. ¿Por qué en la historia, en el estudio de la historia, en la historiografía, se califica como moderna una época determinada? La historiografía ha dividido, en parte por comodidad académica, la historia en grandes periodos o edades. ¿Qué es lo que constituye propiamente el nacimiento de la Edad Moderna? Pues hay varios acontecimientos. Ahí sí que no podemos decir que se trata de uno solo, sino de varios. Por referirnos a lo que acabamos de hablar, que es el aspecto político, hay en 1453 un hecho que es, para Occidente es más simbólico que otra cosa, que es la caída del Imperio Romano de Oriente. Ya hemos visto que a finales del siglo IV se desmorona por la invasión de los bárbaros, pero también por la propia decadencia se desmorona el Imperio Romano de Occidente. Bueno, 1000 años después, en 1453, los turcos toman Constantinopla. La caída de Constantinopla es sencillamente la desaparición de lo que todavía se pensaba, aunque era un territorio ya pues, bastante chiquitito, reducido, no era el gran imperio de Oriente que había existido en la época de los romanos, pero era el Imperio Romano de Oriente, con un prestigio cultural que es bastante difícil de imaginar, porque bueno,
y Oriente era como, donde se había preservado gran parte de la cultura que en Occidente había desaparecido, que se había refugiado en los conventos, penosamente y con un esfuerzo tremendo de copistas y de tal. En Oriente la cultura había subsistido, además, en los idiomas originales más prestigiosos. En el griego antiguo, que era la lengua en la que se habían escrito los evangelios. ¿Qué efectos tiene esto sobre la cultura? Bueno, miren, ya a partir del año 1400, por ejemplo, existe la primera cátedra de griego en la ciudad de Florencia. ¿Por qué? Porque hay un maestro de griego, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero está en los apuntes, que se instala en la ciudad de Florencia y por primera vez hay alguien que puede enseñar griego en Occidente. Esto es algo impresionante, porque en Occidente se empieza entonces a tener acceso a las fuentes culturales originales que antes estaban como vedadas o que llegaban a través de traducciones. Como ustedes saben, el mismo Santo Tomás de Aquino, que no sabía griego, pero tenía un amigo, Guillermo de Merbeque, que era compañero de orden, que después, era un hombre de origen oriental, que sabía griego, y que por tanto había traducido, a pedido de Tomás de Aquino, algunas o partes de las obras, por ejemplo, la física de Aristóteles, la metafísica, algunas obras de Aristóteles y algo de Platón, pero muy poquito. Bueno, a partir del año 1400, 1453 especialmente porque huyendo, digamos, de la hecatombe política, muchos sabios bizantinos se instalan en Roma, en Florencia, en Occidente en definitiva, hay un renacimiento, un nuevo conocimiento de las fuentes griegas antiguas. Bueno, ya en el siglo XVI hay una traducción casi completa de todos los diálogos de Platón, del resto de las obras de Aristóteles, especialmente de la política y de las éticas de Aristóteles, y bueno, es un mundo nuevo. Para que nos hagamos una idea, es algo parecido al conocimiento que teníamos del cine, cuando había que ir al cine a ver películas, y entonces decía, no, tal película trabajaba Rita Hayworth o Clark Gable o quien fuera. Ahora tenemos, si tenemos una duda de si fulano trabajaba en una película en el año 42, inmediatamente podemos abrir Wikipedia o cualquiera de los, de los websites dedicados a cine y tenemos la respuesta. Ha cambiado radicalmente nuestro acceso al conocimiento. Eso es un poco lo que pasó con la caída del Imperio Romano de Oriente y el conocimiento que se empezó a tener de la cultura griega. La caída del Imperio de Oriente lo que produce algo que se va a repetir en varias etapas en el Renacimiento, la ampliación del horizonte cultural. Primero, por la caída de esta ciudad de Constantinopla en manos de los turcos. Pero en segundo lugar se produce un fenómeno que es como ponerle a eso un altavoz. Hacia 1450, si mis datos son correctos, en Alemania un señor que se llama Gutenberg inventa, después de un proceso largo y secreto, porque se ve que el tipo se daba cuenta de que estaba, cocinando algo tremendo, se inventa la imprenta, los tipos móviles que permiten la reproducción de libros. Ese invento de la imprenta tuvo una importancia, sobre todo en el mundo de la cultura, impresionante. El otro día escuchaba un podcast sobre el tema de la Reforma, el tema, la vida de Lutero y la Reforma protestante, y bueno, contaba la persona que contaba este episodio, decía cómo cuando Lutero clava sus 95 tesis, ¿verdad? Y digamos, en primer lugar, si esto hubiera sucedido en 1220, pues hubiera sido un tema local, se habría peleado Lutero quizá pues con los doctores de su universidad y esto no habría tenido una difusión tan mediática como la que tuvo. ¿Qué pasó? 15, 20 días después, un mes después del famoso y simbólico clavar las 95 tesis, ¿verdad?, en la puerta de la iglesia,
las tesis estaban publicadas, editadas, impresas y circulaban por toda Alemania y por parte ya del mundo que no era Alemania. O sea que digamos, el efecto de altavoz que tuvo la imprenta para la difusión de las ideas fue algo gigantesco. La imprenta, y voy a decir esto porque me va a servir de introducción al siguiente tema, que marca el comienzo de la modernidad, convirtió la cultura, que era algo accesible y, bueno, uno podía recorrer, era un mundo como chiquito y acotado. Era, pues, determinadas obras de Aristóteles, se leía a Boecio, por supuesto las Sagradas Escrituras, pero era algo relativamente acotado. Con la imprenta, ese mundo se convirtió en algo infinito. No solamente por la incorporación de las nuevas, de las viejas obras de los griegos que ahora estaban disponibles, sino porque todas esas obras se podían imprimir y circular por toda Europa. Ya en 1500 y pico, menos de un siglo después del invento de la imprenta, tenemos que en Inglaterra Tomás Moro tiene una familia donde su hija Margarita, pues, es una estudiante avanzada de griego, si no recuerdo mal. Digamos, ya hay mucha gente, Erasmo, el propio Tomás Moro, hay mucha gente en todas partes que aprende griego. ¿Por qué? Porque están las obras disponibles en griego. Hay, digamos, la difusión de la cultura es de tal nivel que lo que antes era algo casi inexistente y para especialistas está al alcance de cualquiera. Es muy lindo en este sentido ver la biografía de los últimos, que son los primeros humanistas, pero son los últimos hombres medievales, se puede decir, los primeros modernos, gente como Petrarca. Se pasa su vida recorriendo Europa buscando códices, porque su padre, es una anécdota conocida de su juventud, le quema, enojado con él, le quema la biblioteca particular, como si fuera esto que tengo yo aquí atrás, entra una vez en su cuarto, le quema todo, y dice, no servís para nada, pelea padre e hijo. ¿Qué hace Petrarca el resto de su vida? Viaja por Europa, primero por Italia, bueno, se instala en Aviñón, donde están los papas, pero todo el tiempo está comprando códices, reconstituyendo una biblioteca como algo a lo cual le tiene que dedicar su vida. Fíjense ustedes qué cambio con, bueno, nuestra situación actual, que somos gente de la imprenta, donde la biblioteca se destruye por la humedad de Buenos Aires y voy a una librería cualquiera casi, y donde puedo comprar libros en otros idiomas, en lo que fuera. Pero ese vértigo, ese abismo de cultura que se abría a los ojos de la gente de esa época, tiene como una cosa simbólica, una especie de hecho impresionante con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque es como una imagen de que ese mundo que se creía limitado y abarcable y chiquito, donde uno tenía, pues, formaba parte de él, como la sirenita en esa canción, parte de él. El hombre medieval estaba circunscripto. Ese mundo resulta, a los ojos, por lo menos, del hombre del Renacimiento, alguien contemporáneo de Cristóbal Colón, ¿verdad? En 1490 y pico, 1500, se encuentra que el mundo suyo ha explotado y que el mundo es infinito. Hemos visto dónde y cómo y por qué se considera que empieza una edad nueva con el nacimiento de la imprenta, con la caída de Constantinopla, con el descubrimiento de América. La edad moderna termina, es una convención, esto está sujeto a discusión también eterna, es un tema de academia, pero se supone, se establece, se considera que la edad moderna termina con la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos de América. A partir de entonces entramos en una nueva edad, digamos, histórica, que se llama la edad contemporánea, en la que estamos o estábamos, porque también hay quienes suponen que con el advenimiento de las nuevas tecnologías ha habido una disrupción en lo que llamarían, en Volver al Futuro, esa película tan deliciosa, el continuo espacio-tiempo, y entonces estamos en una era nueva que no sabemos si es la posmodernidad o qué es. Bueno, volviendo a la edad moderna, bueno, teníamos la palabra moderno,
el adjetivo moderno-moderna, tenemos la edad moderna que hemos un poco circunscripto y tratado de explicar, pero lo que a nosotros nos interesa realmente es ¿qué es la filosofía moderna? Bueno, aquí tenemos una primera respuesta. La filosofía moderna es un grupo, un corpus, por decirlo en términos así, digamos, cultos. Es un corpus filosófico muy heterogéneo, donde conviven cosas, bueno, hasta contradictorias, ¿verdad? Que se produce, es lo único que podemos decir, que se produce dentro de la línea de tiempo donde hemos encajado la edad moderna. Es decir, que la filosofía que se produce desde el comienzo de la edad moderna hasta el final de la edad moderna es lo que llamamos filosofía moderna. Hay una unidad en esa filosofía, podemos encontrar, digamos, hilos narrativos que nos ayuden a entender qué es lo que pasó ahí, sí. Ahora, también podemos encontrar muchas rupturas, muchas oposiciones. Es cada vez más difícil a medida que, bueno, y en la medida en que la producción literaria y también filosófica se ha multiplicado, pues es muy difícil tener pues, una visión tan completa como la que se puede tener de la edad antigua o de la edad media. La filosofía moderna es importante, sobre todo, mirar al principio, cuando uno trata de acercarse, decir, bueno, ¿esto cuándo sucede? Y hay algo raro, hay algo extraño que podemos advertir sin necesidad de ser expertos en filosofía moderna. Y es que el texto fundamental de la filosofía moderna ve la luz 2 siglos después de empezar la era moderna. La edad moderna que hemos visto en historia, ¿verdad?, que empieza en 1450 con el invento de la imprenta, esa edad tiene que esperar 2 siglos a que la primera obra llamada o fundacional de la filosofía moderna vea la luz. Esta obra es el discurso del método que, bueno, si no me equivoco, porque no tengo los lentes, pero es publicada en 1637. Bueno, han pasado 2 siglos desde el nacimiento de la Edad Moderna. Ahí ya ustedes pueden ver de una manera gráfica cómo las clasificaciones de la historia, bueno, no siempre son exactas. Vamos a ver, por supuesto, para entender la filosofía moderna, vamos a ver qué pasó en esos 2 siglos y por qué 2 siglos después de inventarse la imprenta y de caer Constantinopla y de descubrirse América, 1 siglo y medio después del descubrimiento de América, ¿qué tipo de filosofía alumbra toda esa civilización? El discurso del método, que es la obra fundacional de la filosofía moderna, vamos a ver hasta qué punto es una obra profética, porque aquí hay dos visiones. Es la filosofía la que convierte la civilización en lo que luego será, o es el discurso del método, por el contrario, un reflejo, algo que nace en un contexto, en una cultura a la que de algún modo responde. Bueno, es importante saber que de alguna manera la cultura y la época moderna se anticipan a la filosofía y al método científico, que son como lo más característico que tiene la edad moderna desde el punto de vista del pensamiento, son el método científico y la filosofía propiamente moderna. ¿Cuáles son esas características de la filosofía moderna? Ya las vamos a ver a lo largo de este pequeño programa, pero por decirlo en términos positivos, podemos decir que la filosofía moderna descubre y pone en valor la subjetividad del hombre. Aparece el sujeto como algo importante, como algo a lo que hay que darle, a prestar atención. De alguna manera,
Bueno, todo esto que yo digo es totalmente discutible por los expertos, pero vamos a las grandes líneas. De alguna manera, la filosofía clásica, lo que se llama la filosofía del ser, que empieza con Parménides, donde dice, bueno, el ser es, el no ser no es, y que se desarrolla a través de la filosofía de la esencia de Platón, también de Aristóteles, la sustancia aristotélica, sustancia y accidentes, materia y forma, todo eso que llega hasta Santo Tomás de Aquino, bueno, el acto de ser, todo lo que es la metafísica clásica, la filosofía del ser, de alguna manera se agota en la Edad Media. Al final de la Edad Media, todo eso se le ha dado 1000 vueltas en medio de algo que es muy conocido, es una polémica que duró 1000 años, que se llama, bueno, toda la discusión sobre los universales. Eso llega como a un callejón sin salida y produce una última manifestación cultural en lo que se llama el nominalismo. Bueno, una vez que eso se agotó, empieza una nueva filosofía, no por oposición a la metafísica clásica, sino porque, bueno, descubre nuevas vías que abren nuevos horizontes. Es lo que encontramos muy precisamente, y lo vamos a ver en las clases, en la obra de Descartes, cuando pone como inicio de la filosofía pues, el hombre, el cogito, el hombre pensante, ¿verdad? Ese es el gran descubrimiento, por así decir, de la filosofía moderna. No es nuestro objetivo juzgar de manera global algo tan complejo como la filosofía moderna, como tampoco podemos juzgar la filosofía antigua, la filosofía medieval. No ayuda para nada ciertas posiciones extremas que las discusiones sobre la filosofía moderna y sobre la filosofía medieval y la antigüedad han tenido lugar pues, en el siglo XX, en el siglo XIX, y anteriormente quizá menos. Por resumirlo de una manera muy, muy elemental, diré que se han creado como dos partidos. Un partido nostálgico de una edad perdida. Ese partido de los nostálgicos ha incluido en parte a muchos cristianos que decían, bueno, se ha perdido, con la edad moderna se ha perdido la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? Si alguna vez existió. Para esta gente, bueno, para esta gente, no lo digo despectivamente, hay intelectuales de primer nivel que sostienen este asunto, ante los cuales yo debería callarme, por simplemente una lógica humildad. Pero estos pensadores piensan que el cristianismo se encarnó de una manera muy linda y que debemos añorar en la Edad Media. La Edad Media sería para ellos una edad donde pues, había un pensamiento cristiano, una sociedad cristiana, con reyes cristianos, San Fernando, San Luis de Francia, etcétera, ¿verdad? Había universidades donde se estudiaba a Dios, era el objeto así, principal de la ciencia teológica en la Edad Media. Entonces todos estábamos contentos en ese mundo cristiano y de alguna manera perfecto. Cuando ese mundo cristiano perfecto, donde todo parecía funcionar a las mil maravillas, se rompe, ¿qué es lo que dicen estos nostálgicos de ese mundo roto y perdido? Bueno, esto que ha venido ahora es muy malo, porque ha traído el ateísmo, en el que ahora estamos sumidos. Bueno, documentos del Concilio Vaticano II dicen que efectivamente, y es verdad, el ateísmo práctico sobre todo, es algo que se ha convertido en un fenómeno social. Ahora, dicen los nostálgicos, vivimos en un mundo malo, en un mundo de ateísmo, donde el aborto es un producto pues, de la modernidad. Y es verdad que hay cierto pensamiento moderno que favorece, bueno, con sus raíces en Platón, pero que favorece estas prácticas, un poquito de egoísmo colectivo, ¿verdad? Pero, bueno, frente a estos nostálgicos de la antigüedad, hay el grupo de los modernos que dicen no, de los modernos, entre comillas también, ¿verdad?, que están en el rincón opuesto del ring. Dicen, no, la Edad Media era un mundo oscuro,
donde no había ciencia, donde había superstición. Gracias a la modernidad hemos salido de ese agujero negro y finalmente estamos en un mundo de la luz. El primero en usar esa oposición entre la luz y las tinieblas y decir ahora estamos en la luz fue el poeta italiano Petrarca, en gran parte de su obra poética y no poética, porque él decía soy un poeta pero no solo un poeta. Él habla del lugar hacia el que se va, es un lugar luminoso y se sale de un lugar oscuro culturalmente hablando, ¿verdad? Bueno, eso especialmente a finales del siglo XVIII y XIX se formaliza en las escuelas de historia, especialmente en Alemania, y se acuña el término de la Edad Oscura para hablar de lo que pasó antes de la Edad Moderna, antes del Renacimiento, ¿verdad? La Edad Oscura. Entonces, por tanto, aquí tenemos, y es algo que ha llegado a nuestros días, tenemos como dos partidos culturales, donde unos dicen, no, qué lindo era lo de antes, y otros dicen, qué feo era lo de antes. Y los primeros dicen, qué horror el mundo en el que vivimos, y los otros dicen, finalmente vivimos en un mundo de libertades y de... Bueno, esto no ayuda para nada a entender lo que es la modernidad, ni para entender tampoco lo que es la Edad Media. Subsiste como una nostalgia o una aversión, depende de qué lado estemos de la línea, que no responde a la realidad. Ni la Edad Media fue lo que dicen los nostálgicos, ni fue lo que dicen los atacantes, la gente que acusa de que aquello fue la Edad Oscura. Y tampoco la Edad Moderna es el anticristo. Tenemos que tener unos ojos alegres para mirar la modernidad. Para empezar, bueno, basta mirar mi biblioteca, yo me pongo contento cada mañana. En la Edad Media yo sería un analfabeto, ahora lo soy, pero menos, porque he podido comprar libros con modestos recursos, he podido tener una cultura que seguramente pues mucha gente en la Edad Media con mucha más capacidad intelectual nunca tuvo acceso a, digamos, la cantidad de cultura a la que yo he tenido acceso. ¿Gracias a qué? A la modernidad. Y no olvidemos tampoco que en la modernidad ha sido construida en gran parte por mentes muy cristianas. Para empezar, bueno, el propio Descartes era cristiano. Tiene unos argumentos para probar la existencia de Dios que me parecen buenísimos. Bueno, hemos dicho Copérnico. Copérnico estudió y ejerció, floreció en Cracovia, en la Universidad de Cracovia. Era absolutamente católico por todos lados. Kepler era protestante, pero era cristiano también. Newton lo mismo. Es una maravilla ver la defensa de Galileo en ciertas cartas que puedo poner a disposición de los alumnos, pero está todo en internet, donde él defiende su postura. Es un teólogo de primera, es un teólogo católico de primera. Y ese hombre, bueno, es el fundador pues, del método científico. Así que bueno, todo esto para decir que hay que bajarse un poquito del caballo de la oposición entre buenos y malos, la Edad Media buena, modernismo malo, modernidad mala, no modernismo, perdón, o no, estamos ahora, somos los mejores y entonces la Edad Oscura. Todo eso no ayuda, es muy infantil y la investigación contemporánea ha contribuido a que seamos capaces de apreciar los matices de bondad y de maldad que hay en toda esta, digamos, área.